Bueno, para presentar a Germán Cano y a Carmen Gallano se encargaba Jordi Alamán, pero por motivos laborales no puede asistir, entonces le he sustituido y voy a leer el texto que Jordi ha hecho. ¿Vale? Empiezo. Buenos días. Quiero dar una calurosa bienvenida tanto a Carmen Gallano como a Germán Cano. Sugiero a los presentes que os pongáis el cinturón porque el nivel de los dos es tal que el duende está asegurado. Digo duende porque, siguiendo con la metáfora flamenca, tocan todos los palos. Desconozco si serán seguirillas, tangos o bulerías, si se adentrarán en terreno profundo cual minera. En cualquier caso, tengo la certeza de que alegrías serán. Del lado de Germán, puedo decir que él ocupa un lugar muy estimado en Valencia, entre nosotros. Es la primera vez que viene a Valencia a hablarnos y, sin embargo, tengo la sensación de que tiene cierto arraigo. Será el deseo. Deseo que se palpa en la forma de desbrozar la teoría y producir algo nuevo, agudo, brillante. Profesor de la Universidad Alcalá de Henares, ha publicado varios libros, como ahora Adoquines bajo la playa, Escenografías biopolíticas del 68, o también Como un ángel caído, Nietzsche y el cuidado de la libertad. También ha hecho numerosas conferencias, como ahora en el Círculo de Bellas Artes junto con Jorge Alemán, o también en el reciente Congreso Internacional de Filosofía, que finalizó ayer. También participa en el grupo de análisis de la Asamblea del 15M y persona muy activa en la teoría y en la práctica en Podemos. Bueno, y qué decir de aquel fabuloso encuentro en Madrid, en ese diálogo entre la sociología, filosofía y psicoanálisis que Germán promovió con esa inquietud que le caracteriza y que brindó momentos que, un año después, siguen tan vivos. Carmen Gallano, por su parte, tiene tal recorrido que no sabría por dónde empezar. Hasta tal punto que prefiero presentarla con una anécdota. Fue un día de verano en Basetes, Calpe, donde nos encontrábamos, no sé si 5 o 6 personas. Comiendo paella delante del mar. Estábamos allí Pilar Dassí, Arturo Marí, Teresa Gutiérrez, Carmen y Jordi, comiendo a la orilla del mar en el pequeño espigón de las Antípodas. La comida duró lo suyo, sobre todo por la conversación que mantuvimos durante horas hasta que el brillo del mar mostraba que el atardecer estaba al acecho. Fue de esas conversaciones que tocaban, como he dicho al principio, todos los palos. Hasta el punto en que, casi al final de la comida, un desconocido irrumpe en la mesa. Irrumpió dirigiéndose a Carmen para mostrarle su satisfacción de haber tenido el honor de, tan discretamente, compartir en calidad de oyente su sabiduría. Fue algo tan contingente como bello. La duda de si éramos 5 o 6 queda disipada. 6. Todo para deciros que es un privilegio tenerla aquí. Que empiece el duende. Bueno, gracias Teresiña por tan hermosas y cariñosas palabras. Lo cierto es que es un gusto coincidir con mi amigo Germán aquí en Valencia, es un gusto conoceros a los que no conocía de Podemos Valencia, un gusto escuchar a Pilar, a Nicolás Sánchez, a Juan Miguel Compañ, a Luis, y a pesar del madrugón. Pero como a mi edad y cuando duermo poco las neuronas se me dispersan, y como ayer en el AVE me di cuenta que cada vez que vengo a Valencia algo ocurre que se me estimula las ganas de conversación, hasta las tantas, sabía que iba a dormir muy poco y así ha sido. Por si acaso terminé de escribir algo que entonces, para evitar irme por los cerros de Úbeda, por el poco sueño de esta noche, pero el gusto de la conversación también esta noche, os voy a leer. ¿Podemos con el psicoanálisis subvertir la política? Menuda pregunta, ¿verdad? Esta pregunta era impensable hace 40, 30 años. El psicoanálisis freudiano era denostado tanto por las derechas franquistas como por los movimientos políticos de izquierdas. Estoy hablando de mis recuerdos de juventud, no estoy haciendo teoría. La dictadura censuraba la libertad de palabra sin la que el psicoanálisis no puede existir.
y juzgaba escandalosos los descubrimientos freudianos sobre la sexualidad. Pero no corrió mejor suerte en las izquierdas, exiliados los primeros psicoanalistas españoles con la Guerra Civil. Se lo consideraba burgués e individualista, y a Freud defensor de la familia patriarcal, baluarte del imperialismo fálico masculino. Poco se extraía de los dos grandes textos de Freud que analizaban la configuración de lo colectivo en la sociedad de su época: El malestar en la cultura y psicología de las masas y análisis del yo. Sin embargo, estos textos, a los que los filósofos de hoy sí prestan atención, ya situaban que el malestar individual y el malestar social están ligados en la condición libidinal de los sujetos determinados por su inconsciente. A lo estructural del malestar en el sexo, por la insaciable exigencia de las pulsiones, Freud añadió, y tuvo mucha resistencia, incluso de los psicoanalistas mismos en aceptarlo, añadió la acción destructiva de la pulsión de muerte que en las guerras, en la historia de los pueblos, demostraba el fracaso del eros civilizador de las sociedades. Su diagnóstico sobre la política era pesimista, al descubrir cómo se apoyaba en el poder de las identificaciones que subyugan la libido de las masas en su sumisión, sea por coerción, sea por seducción, a un líder totalizante. Pesimismo lógico, el de Freud, ¿no?, ante el ascenso del nazismo, del que siendo judío escapó por los pelos. Con Freud, lo que el psicoanálisis aportaba a la política era, como dice nuestro amigo Jorge Alemán, sus malas noticias. A mi generación nos hizo falta descubrir a Lacan para encontrar en el psicoanálisis algunas buenas noticias que resolvieran los impases freudianos sobre el malestar neurótico individual y alguna vía para volver a la política y a ocuparnos del malestar social. En primer lugar, Lacan, con su teoría del sujeto como efecto del lenguaje en el viviente, rescataba al sujeto del inconsciente de la psicología del yo, del ego, que había degradado el psicoanálisis en su adaptación al American Way of Life. La subversión del sujeto y la dialéctica del deseo como deseo del otro incidían en que no hay sujeto sin otro, y por ende sin las marcas de su historia que lo inscriben en el contexto del lazo social. Además, en segundo lugar, ya en los años 60, Lacan señalaba la supresión del sujeto por la ciencia moderna y los efectos de segregación por la desagregación de las estructuras familiares y sociales. Pero, en tercer lugar, y quizás lo que más me importa hoy señalar, fue desde los años 70, y no por azar tras el Mayo francés, que diagnosticando la sumersión capitalista universal, articuló cómo la tecnociencia y la perversión del discurso del poder en su giro al discurso capitalista reduplican el malestar individual y social en la subjetividad contemporánea, más desde la segunda mitad del siglo XX. Tengo que resumir mucho hoy aquí su aportación para que no me pase muy de tiempo. Su aportación al respecto. Entonces diré, resumiendo, que Lacan puso de relieve la doble condición de los sujetos, la que en sus síntomas particulares, sus malestares propios, la revela determinada por lo singular de su inconsciente, en su fallida economía libidinal. Pero, del otro lado, pero no disociadamente, sino implicadamente, la que en su adaptación y o disidencia del discurso social la revela causada por cómo se prende en él, al tiempo que entra en colisión con el lugar en el mundo que le imponen los intereses de la economía capitalista y de los poderes políticos que mantienen esa economía con su ideología. Así, Lacan, leyendo a Freud con Marx, pudo articular lo freudiano, es decir, la insaciabilidad pulsional y las paradojas del superyo, paradojas que Freud no entendía, no pudo resolver, entre el superyo, esa instancia interna, pero también que opera como superyo cultural, que tanto prohíbe como exige el goce a la vez al sujeto. Imposible, que le hace ser como arlequín servidor de dos amos a la vez. Esas paradojas, justamente, Lacan, leyendo a Marx, las esclareció, situando la plusvalía como causa de esas paradojas en los mandatos imposibles y ávidos de la economía capitalista. Lacan señaló que la plusvalía genera en la mercantilización del trabajo y del saber la expoliación del goce, en la producción extensiva e insaciable de la falta en gozar. Más proliferan los objetos del mercado,
más se acrecienta, esto es una paradoja, es decir, más se consume, más se acrecienta la sed de la falta en gozar. Y esto justamente Lacan lo esclarece, no tengo tiempo de decirlo así, leyendo a Marx. Con el psicoanálisis lacaniano, entonces, encontramos algunas herramientas de análisis para entender la astucia del discurso capitalista, que reside en insertar la economía libidinal de los sujetos en la reducción del deseo a la ansia de objetos ofrecidos en el mercado como plus de gozar efímeros obsolescentes. Ahora hablamos mucho de la obsolescencia programada, pero claro, la obsolescencia programada es la clave de la sed de la falta en gozar en el consumo. Si los objetos son duraderos, no tienen interés para el consumo. Fuente, por tanto, de avidez como de insatisfacción. Diciéndolo de manera simplista, en términos marxistas, Lacan vio que simplistas los míos, no los demás en el resumen, vio que la subjetividad inducida por el discurso capitalista fabrica una identidad de los sujetos rebajada a un valor de cambio en el mercado de los yoes, más en el mercado laboral, y una colonización de la causa del deseo por el valor de uso, de goce, de los objetos de consumo que, como he dicho, son producidos para no poder llenarlo. Diciéndolo de otra manera, se me ocurría resumir el estatuto que al sujeto impone el discurso capitalista en la doble condición de adeptos y adictos. Adeptos a los significantes imperativos de manejar los instrumentos del lenguaje en hacerse, en lucha competitiva, empresarios de sí mismo, emprendedores del objetivo de hacerse valer en rentable producción de beneficios y capital de un ego ganador competente, sin miramientos hacia el prójimo que será visto como rival y en su alteridad como extraño al que temer. Los concursos de la tele celebran esas carreras a la fama. Ayer, sin ir más lejos, me fijaba cómo lo citado sale en la televisión. La publicidad del Colacao ya no es la de los que tienen cierta edad recordarán, la del negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. No, ahora es la del competitivo deportista ganador que dice: no pienso en mis límites, solo pienso en disfrutar. Y si MasterChef, importado de los Estados Unidos, ya era loca carrera competitiva, pero sin excluir, como se dice ahora, lo emocional, es decir, la solidaridad y la amistad, ahora llega el anuncio, lo vi ayer, de cocineros despiadados, citado como quieren ganar a cualquier precio, es decir, vi un tráiler perjudicándose unos a otros de manera feroz. Una vuelta de tuerca más en la carrera a la fama. Bien, Lacan, lo ha recordado Pilar, situó el síntoma social ya tangible en los años 70 en la pérdida del sostén subjetivo y del lugar social en un lazo discursivo, consecuencia de cómo el discurso capitalista quiebra esos lazos y los discursos. Los psicoanalistas lacanianos tendemos, desde hace tiempo, ya antes de la llamada crisis, y en ello convergemos con los sociólogos y los pensadores de la subjetividad contemporánea, tendemos más a señalar los efectos destructivos del discurso capitalista en lo personal y lo colectivo, que no pueden separarse en la vida humana. La precariedad de las identidades, el anonimato y la soledad por la carencia de lazos afectivos estables, el cinismo narcisista imperante por la ruptura de la relación con la verdad, la disociación del saber que diera una significación al lugar del sujeto en el mundo, la exclusión de las cosas del amor y del sexo, de los intereses sociales, etc. No pocos, ciertamente, son los impactos subjetivos de esa deshumanización de la vida orientada a la producción competitiva y al consumo en un mundo donde todo, hasta la cultura y los afectos, se reducen a mercancía. Pero, desde la devastación de nuestra dignidad, mayores son los impactos subjetivos de este nuevo genocidio social. Es a lo que asistimos en nuestras consultas, en la clínica, de los males crecientes impuestos a la gente, que se añaden a los particulares de las patologías de cada cual, las vergüenzas impuestas, la culpabilización del fracaso personal del parado y el desahuciado, la angustia, los pánicos por la incertidumbre en la falta de futuro, las depresiones por la caída del deseo y la deflación narcisista, y tantos enfermares corporales que no son síntomas neuróticos, hay que subrayarlo, sino que son en parte fenómenos psicosomáticos por un goce sufriente que no está subjetivado, es decir,
que no está pasado por la inscripción inconsciente. Lo más dramático de este actual genocidio social es que al despojarnos de nuestros derechos de ciudadanos se nos devuelve al estatuto de meros objetos negociables. Por eso, al ver arrasada nuestra dignidad subjetiva con la que se nos hace sufrir, con lo que se nos hace sufrir, nos indignamos. Y es así como, paradójicamente, desde la clínica, desde lo que cada sujeto reconoce, no con lo que no soporta, sino con lo que reconoce subjetivamente como imposible de soportar, pues como he dicho, puede haber imposibles de soportar, pero que se somatizan sin ser reconocidos subjetivamente como sufrimiento, lo que se reconoce como imposible de soportar, es decir, como real, pueden quizás ahí comenzar paradójicamente las buenas noticias que el psicoanálisis puede llevar a la política. Pues la clínica psicoanalítica nos demuestra día a día que los sujetos no se acomodan tan fácilmente al low cost, al bajo precio de su identidad social y de lo que pueden adquirir para subsistir. Por mucho que se nos sugestione con que no estamos oprimidos por causas externas, sino por nuestra propia incompetencia y por el estrés, la queja y la indignación han conducido a muchos ciudadanos desde la turbación a no quedarse en turba perturbada, sino a movilizarse en lo común de la insurrección emancipatoria. Pero lo que nos transforma no son las condiciones objetivas, como he dicho, que haya cosas imposibles de soportar, sino al indignarnos reconocer que algo podemos hacer juntos frente a lo que no soportamos, es decir, la movilización en común, eso es lo que nos transforma, y no las condiciones objetivas. Lacan, que tanto aprendió de Marx, le criticó en su propuesta al proletariado de que con su insurrección, la de su verdad expoliados de la plusvalía, podría lograr una recuperación de esa plusvalía expropiada y su reparto en justicia distributiva igualitaria. En varios momentos Lacan hace una crítica muy precisa de esta idea de Marx, de la recuperación de la plusvalía por el proletariado. Pero, si eso se subraya mucho en Lacan, no se suele subrayar, a mi modo de verlo, bastante, que Lacan no se limitó a decir que se puede salir del discurso capitalista uno por uno, lo cual dice no es un progreso, sino para algunos, los que renuncien a la justicia distributiva del goce. Claro, como eso es una propuesta que solo vale para algunos uno por uno, eso es lo que más citan los psicoanalistas, pero a mi entender, y lo quiero rescatar, no se cita de Lacan algo que me parece mucho más importante para la cuestión política y colectiva. Lacan afirmó que el verdadero asunto para salir del discurso capitalista, y no uno por uno, sino desde una transformación política, por eso y concierne sobre todo a la economía libidinal, pero a la economía como tal, es combatir la mercantilización de la fuerza de trabajo de los humanos. Para Lacan, solamente cuando se termine con la reducción de la fuerza de trabajo, que es la fuerza deseante de los sujetos, en mercancía, solo en ese momento habrá salida del discurso capitalista. Y no se suele subrayar esto a menudo. Pero eso implica resistirse a la aniquilación de la fuerza deseante subjetiva, negándonos a ser objetos negociables, negándonos a ser objetos del gozo del otro en la vida personal y a ser mercancías en lo social. Ahora bien, ¿cómo lograrlo en una nueva concepción de la política en lo común? A mi entender, lo que el psicoanálisis puede aportar quizás es un saber, no unas vías para el poder, sino un saber y una experiencia de cómo hacernos valer en la subjetividad que nos otorga lo escrito en nuestro inconsciente, en lo que resiste y lo que puede inventar para desmontar y desmarcarnos de la subjetividad neoliberal. Al fin y al cabo, del inconsciente, dijo Lacan, no es sino lo que inventa el humus humano para su perenidad de una generación a otra. Por eso no podemos excluir la historia entre las generaciones. Por ende, no pueden pensarse y experimentarse, como algunos promueven, las micropolíticas del deseo y solamente su fuerza generadora de lazos inéditos de intercambio y cooperación. Excelente, sí, pero hace falta ver que eso solo, si bien nos saca a flote como islas en un mar tempestuoso, no nos da brújulas para una navegación colectiva, hablar de micropolíticas del deseo. No tengo tiempo de explicar hoy aquí cómo la subjetividad que promueve el psicoanálisis lacaniano puede articular lo micro de cada deseo a lo macro de la acción política deseante en común.
Pero por eso quiero, para terminar, resumir muy rápidamente, para los no familiarizados con el psicoanálisis, cómo la clave es entender qué es la subjetividad y que la subjetividad no es sin otro y que la subjetividad hace lazo, es lo que nos puede insertar en lo común. Lacan recuerda con Freud lo que ya vio Walter Benjamin, que no hay subjetivación de la experiencia vivida sino en la temporalidad retroactiva de la conexión de los significantes que producen efectos de significación quebrados en lo real de los sujetos. Ahí me resuena con lo que hablaba antes Nicolás Sánchez, chejoviano, y hace pasar la verdad íntima al saber comunicable que vuelve desde el lugar del otro y permite compartirlo en la narración. Pero Lacan después situó la subjetivación que orienta el deseo de un sujeto en la acción, en la praxis ética, la que puede abrir un surco en lo real, en una temporalidad que no es simplemente retroactiva, sino lógica, y en esto es más deleuziano, diría, que benjaminiano. Instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir. Lo hizo con su famoso apólogo de los 3 prisioneros que para salir de la cárcel han de pasar por la recíproca comprensión de la posición de cada uno respecto de la de los otros. Recíproca comprensión, subrayo, para concluir su salida, sí, cada uno solo, pero en común del mismo paso. Básteme citar otro ejemplo más sencillo, dado por Lacan, el del capitán de navío, que escribe en su cuaderno de bitácora lo que percibe en cada momento para colocarlo en su contexto y así luego orientar el trayecto de su navegación, sea en mares tempestuosos o aparentemente calmos. Es la vía lacaniana de la subjetividad para apostar por una lógica colectiva que no se base en las identificaciones que nos igualen por adhesión a las proclamas de líderes o por agruparnos en ideales. Una lógica colectiva que parta de la desigualdad de nuestros seres deseantes, para encontrar lo común en lo que nos falta, en nuestras diferencias, y desde nuestras pérdidas buscar juntos no un poder, insisto, sino con un saber de nuestra vulnerabilidad y nuestros límites, la singularidad que no puede prosperar sin pasar por los otros. Hemos experimentado desde la sorpresa del acontecimiento del 15M que desde la indignación es posible subjetivar esa experiencia de lo común entre los distintos que ocupábamos el espacio público y luego con las mareas, que es posible salir del empobrecimiento de la subjetividad en la que nos sumergían los señuelos del sistema neoliberal para ganar algunas luchas. La vertiente que quiero subrayar para ponerla a debate es la de cómo el neoliberalismo y lo ofrecido por Internet, la nueva casa digital de los pobres, en acertado término de José Luis Pardo, puede acrecentar la pérdida de la subjetividad, cortocircuitando el tiempo de comprender en un instante de ver, efímero, fragmentario. La colonización por las imágenes de las fallas de lo simbólico obtura el tiempo de comprender que solo puede darse en la palabra, vía la palabra, compartiendo lo que nos ocurre con otros sujetos no virtuales, sino reales, en presencia. Pues no solo somos como humanos sujetos de verbo, sino de cuerpo quebrado en su goce, en nuestras pulsiones, que solo se satisfacen pasando por los otros reales, también corporales, en lazos libidinales y afectivos. Desde el 15M se ha subvertido el uso de las redes sociales de Internet como instrumento de subjetivación en lógicas colectivas, respetando las fronteras de lo íntimo, que diría es lo contrario del uso neoliberal que promueve Internet. Porque lo íntimo es la clave de la dignidad del ser que escape a la mirada totalizante del otro. Las fronteras de lo íntimo son la clave de la dignidad del ser, de un vivir, de que no vivamos sin la vergüenza que sentiríamos al ser solo arrojados a la mar internautica como objetos de gozo del otro. Hay que vivir con vergüenza y no sin vergüenza, y por eso es mantener las fronteras de lo íntimo en lo social. Internet es así un jano de dos caras, y ahora los movimientos sociales lo usamos para generar intercambios que escapan del poder subjetivador de su uso comercial. Pero no basta, pues nos bombardea con todo tipo de propagandas publicitarias y con ofertas de entretenimiento para hacernos adictos a las aficiones más diversas. La apuesta del psicoanálisis es la de regenerar la subjetividad cortocircuitada y que hace que los sujetos a menudo, esa subjetividad tan cortocircuitada, que hace que los sujetos a menudo ya no logran ni poner en palabras
para decirlo a otros lo que les pasa, lo que les afecta, lo que les hace sufrir. Y eso es lo que encontramos cada vez más y mucho en los jóvenes, en quienes vienen a nuestras consultas. Eso es lo que nos dijo en Madrid Ada Colau, lo que se encontró al empezar a reunir a los desahuciados en la PA, que no sabían ni decir lo que les pasaba. No eran al inicio los luchadores, los militantes que ya había esperado. Era gente que no sabía decir lo que les pasaba y solo empezando a poner en común y a hablar de lo que les pasaba, hemos visto luego lo que han generado como eficacia. Es una advertencia hacia los círculos territoriales de Podemos, pues algunos se ocupan hoy más de organizar a militantes convencidos que de suscitar que la gente del barrio ponga en común sus problemas y sus reivindicaciones. Primer paso para generar, a mi modo de ver, un auténtico empoderamiento de la gente. Porque no hay que olvidar, y eso es lo que subraya el psicoanálisis, quizás nuestra aportación, que es desde el otro que la subjetivación puede llegarle al sujeto, que no podemos esperar que los sujetos ellos solos subjetiven lo que pasa y encuentren una manera de actuar. Tiene que venir algo desde el otro, y para eso tiene que haber el deseo de algunos que susciten esa subjetivación en los demás. No puedo extenderme sobre esto porque me parece que es un punto que va a seguir en debate mucho tiempo. Bueno, ¿por qué determinar? Y respecto a cómo se cortocircuita la subjetivación de la gente, veamos que no es azar que hoy están tan de moda las series de zombies entre los jóvenes. De hecho, hoy mismo las únicas prácticas que le salen en su máster de caracterización y efectos especiales a mi hija es siempre maquillar zombies. No le ofrecen más prácticas que esas. Se pasan el día maquillando zombies en festivales como hoy en Villalba. Porque no es por azar, a mi modo de ver. Y ya están más de moda que las de vampiros, aquellos vampiros que Bram Stoker propuso como mito literario del capitalismo y que da forma mítica a la pulsión oral. Recordemos que el origen de los zombies está en aquellos esclavos haitianos, muertos vivientes, que en el vudú eran o cuerpos sin alma o almas sin cuerpo, errantes, a la deriva. La disociación entre la subjetividad y el saber de la experiencia vivida que induce el capitalismo hace a la gente descerebrada y sí, como zombies para revivir, va a nutrirse de vidas ajenas. Por eso seremos gente, sí, retomo con ironía lo que dijo Santos Juliá, y gente empoderada, solo si resistimos a esa disociación entre la subjetividad y el saber de la experiencia. Si usamos nuestros cerebros de seres hablantes y pensantes para, en vez de precipitarnos a querer saciarnos con objetos, experimentamos lo que nos falta y lo ponemos en juego en los deseos que requieren el paso por la palabra y por comprender al otro, aunque no estemos de acuerdo con él. La causa de nuestros deseos no será lo común, pero lo común puede ser que como hablantes queremos que no se extinga nuestra subjetividad y luchemos para lo que nos hace existir en común. Retomando lo que decía Nicolás Sánchez sobre el Stepanovich de Chekhov de la historia banal, si decimos lo que queremos, diría para terminar, quizás diremos lo que somos en Podemos. Bien, buenos días, como es de rigor, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y haber escuchado el gran nivel de las intervenciones anteriores, las que, bueno, solamente puedo mostrar mi agradecimiento al colegio y al foro y especialmente a Pilar Dassi por su hospitalidad de estos días y, bueno, en general a toda la familia Dassi que me ha acompañado durante mi estancia aquí en Valencia, ¿no? Bueno, pues y sobre todo por la preciosa presentación que se ha hecho, ¿no? Y bueno, que agradezco de verdad profundamente. Bueno, también quisiera disculparme por el hecho de esta aceleración o porque estemos metiendo prisa para terminar el acto, porque tengo que coger el AVE para ir a Madrid porque esta misma tarde tengo otro acto. Y eso es lo que obliga, pues, a que estemos en esta dinámica un poco tan apresurada. Bueno, en mi intervención quisiera centrarme en un concepto, una categoría que se me antoja clave para entender la coyuntura política presente, que es lo que Antonio Gramsci llamaba la guerra de posiciones o lucha de posiciones, sobre la cual quisiera detenerme
aludiendo, digamos, a la estrategia política que ha seguido Podemos desde su nacimiento. Antes, sin embargo, para que veáis en qué sentido mi intervención puede entroncarse con las intervenciones anteriores, quisiera decir algo del concepto de posiciones en relación con lo que se ha dicho del saber del siervo, o con esa magnífica comparación entre las experiencias del sufrimiento, economías del sufrimiento o estilos de la enfermedad de Chekhov y de Tolstoy, ¿no? Justamente porque, y esto adelanta una cuestión que luego voy a mencionar más tarde, justamente porque ya no tenemos una perspectiva, una cartografía general desde la cual evaluar el tiempo histórico, que era un poco el problema que abordaba Nico en la ponencia anterior, estamos obligados a una relación con el sufrimiento y con el dolor y con la indignación diferente de la que, por ejemplo, caracterizaba la teleología marxista, ¿no? La idea de que había una reconciliación final del proletariado consigo mismo. El hecho de que esa perspectiva histórica haya entrado en una crisis profunda, porque esa lectura historicista ya no se mantiene, obliga necesariamente a una nueva relación con el dolor, la indignación y el malestar social. Esto es lo que hace que toda la filosofía política interesante del siglo XX desarrolle una especie de aproximación al psicoanálisis, o lo que produce, digamos, un diálogo especialmente fructífero entre el marxismo y el psicoanálisis, ¿no? El hecho de, efectivamente, que el psicoanálisis aporta malas noticias en relación a esta reconciliación final. Entonces, me parece que la experiencia política o el marco formativo político que se abre para nosotros tiene que ver mucho con esta interpretación chejoviana del malestar y del sufrimiento, ¿no? Una perspectiva que no se absorbe o no se encuadra en una cartografía general desde el punto de vista histórico, ¿no? Y es esto también lo que nos hace pensar, algo que ha salido también en intervenciones anteriores, lo que podríamos denominar la perspectiva plebeya, o la perspectiva del siervo, o la perspectiva, digamos, de la criatura oprimida, ¿no? Esto reevalúa o, digamos, dota de una relevancia especial, incluso desde el punto de vista epistemológico, a quien es capaz de realizar un diagnóstico más correcto de la realidad. Y esto, por ejemplo, es lo que nos ha enseñado la PA, que en la medida en que ha explorado y ha clarificado una perspectiva desde la opresión, clarifica, digamos, un posible mapa que ya sabemos que no va a ser tan universal como pretendía cierto marxismo, simplifico aquí, digamos, grosero, ¿no? Esto también es muy interesante, y aquí ya puedo introducir la experiencia Podemos, porque al cobijarse bajo este ángulo, bajo este sesgo, la nueva experiencia política y las nuevas generaciones políticas que están entrando en escena, creo que están en algún sentido más inmunizadas de la tentación melancólica que generaciones anteriores. Es decir, en la medida en que ya los nuevos militantes, también entre comillas, no pretenden asaltar los cielos de la historia, o en la medida en que, digamos, han entrado en un escenario político muy marcado por una fragmentación de la subjetividad, cosa que ya había destacado Nico antes, podría decirse que están más vacunados frente a esa tentación de utilizar el fetiche izquierda como marco regulador para comprender lo que está pasando. Es decir, y esto tiene mucho que ver con el nuevo escenario político, y diré algo ahora de Podemos, ¿no? Entonces, por un lado, intentaría entender que esto llamado lucha de posiciones o lucha política de posiciones tiene que ver con lo que ha dicho Nico, pero también con lo que se ha dicho en las dos primeras ponencias. Justamente porque desde los años 70, con la irrupción del neoliberalismo, se ha hegemonizado ese espacio político desde una determinada posición regresiva, una posición capitalista salvaje, que ha entendido mejor que la izquierda la necesidad de comprender la dinámica afectiva que subyace a la cuestión de la subjetividad. La izquierda, digamos,
no ha sabido reaccionar. No ha sabido reaccionar, justamente porque ha seguido apelando a un sujeto autotransparente, racional, ¿no? Una suerte de individuo centradísimo y autotransparente, ¿no? para sí mismo, ¿no? Esto es lo que hace justamente que el neoliberalismo hegemonice los medios de comunicación a través de lo que se ha llamado la estrategia del shock. No se me ocurre más un ejemplo mayor de lo que podría ser el torture porn en los medios televisivos o en las estrategias mediáticas que Telemadrid, ¿no? Eso sí que realmente es porno, es tortura, y me imagino que la televisión valenciana, cuando existía, era más o menos eso, es decir, una inoculación y una intoxicación del espacio social, apelando al sálvese quien pueda. O sea, mostrando, digamos, las preocupaciones de un individuo en donde lo que más importa es la vida privada y los miedos que pues aparecen alrededor. El miedo al inmigrante, el miedo a la delincuencia, es decir, esta digamos, mentalidad búnker que fomenta tanto el cine de Hollywood y los medios neoliberales. Entonces, justamente porque el escenario político tiene que ver con la necesidad de comprender que hay que intervenir afectivamente en el espacio público para combatir la capacidad de construir subjetividad del neoliberalismo, y justamente porque ya no tenemos una perspectiva última desde la cual juzgar el malestar, necesitamos un aprendizaje político diferente, ¿no? Y unas estrategias políticas diferentes. Bueno, he titulado mi intervención, y ya veo que me he comido una parte del tiempo, de la indignación a la hegemonía, lucha de posiciones. Y esto tiene que ver con el tránsito del 15M al 25M, por utilizar dos momentos o dos cifras históricas. Claro, ya hablar del 15M al 25M implica un presupuesto, que es que lo que ha pasado desde el 15M o lo que ha pasado o lo que estamos viviendo ahora tiene que ver con una interpretación muy concreta de lo que fue el 15M. O que digamos, lo que plantea Podemos, experiencia política que no se entiende al margen del 15M, es que solo entendiendo el 15M como una configuración o como un espacio de juego muy característico podemos entender lo que está pasando. Entonces, puede haber alguien que diga, pues es que no estoy de acuerdo con esta interpretación del 15M, pero bueno, eso se puede discutir, pero creo que es muy importante o que es extremadamente relevante entender que no existiría la experiencia política y el nuevo escenario político que abre Podemos, este nuevo tablero político que inaugura en algún sentido Podemos, sin un diagnóstico de lo que fue el 15M. Y esto es lo que yo llamaría el paso de una indignación política, en algún sentido por determinar, pero todavía amorfa, a una estrategia política donde el concepto de hegemonía y la lucha de posiciones tienen una especial relevancia. ¿Qué pasa en el 15M? Pues pasa que entra en escena un paisaje muy diferente, una nueva agregación colectiva, una nueva agregación de demandas y de reivindicaciones que permanece fuera del radar o bajo el radar de las ópticas de los partidos tradicionales, que intentan comprender lo que está pasando desde las categorías previas que ellos manejaban, incluso entendiendo el fenómeno y el acontecimiento como una forma de darles razón. Estoy pensando en algunos partidos políticos, por fin las condiciones objetivas se han producido, sin darse cuenta que lo que inaugura el 15M es un paisaje y un conglomerado muy diferente que cuestiona justamente esas interpretaciones previas, ¿no? Interpretaciones un tanto fetichistas, todo sea por otro lado, ¿no? Aquí, digamos, oscilamos entre dos planteamientos que no son patrimonio exclusivamente de los partidos tradicionales. La primera interpretación cifra en el malestar que está ocurriendo en las plazas una suerte de queja natural, un grito apolítico, ¿no? Una exteriorización de la humanidad sufriente que se queja, ¿no? Que se indigna. Incluso el concepto de indignación que empieza a aparecer de manera destacada en los medios y que tiene como raíz el libro de Hessel, sirve para comprender lo que está pasando.
lo interesante es que los medios de comunicación despolitizan lo que está pasando en las plazas al reducir esa agregación colectiva todavía aún por determinar como una queja de individuos aislados. Por eso los medios de comunicación, estoy pensando por ejemplo en El País Semanal, cuando hablan de la nueva indignación, individualizan o singularizan a los sujetos que estaban en las plazas. Nunca les muestran juntos. O sea, siempre, digamos, acuden a una perspectiva que aísla al individuo de su entorno social. Esto fue, digamos, una estrategia de hegemonización por parte del discurso predominante. Y esto entroncaría con algunas reflexiones muy interesantes que nos llevarían a Grossman, ¿no? que tendrían que ver con una interpretación del dolor tras el cuestionamiento del llamado totalitarismo, el totalitarismo ya sea comunista, ya sea fascista. ¿Cuál es la otra interpretación? La que entiende el 15M como un mero resultado de una fuerza social que se ha ido acumulando políticamente con el paso del tiempo y como un desenlace necesario de la crisis económica. Es lo que podríamos llamar una lectura endógena del 15M. El 15M no es más que la consecuencia de una crisis económica. Una crisis económica que desvela o que pone al descubierto las costuras o que pone de relieve la desnudez del sistema, ese sistema sobre el cual se ha construido la transición española y el régimen del 78. En este escenario existe una doble pinza que bloquea la apertura política. El primer cuerno de la pinza sería el bipartidismo PP-PSOE, ¿no? Es ese juego de trileros desde el cual también se ha neutralizado cualquier propuesta alternativa. Pensad cómo en las últimas elecciones europeas la única manera que tuvo el PSOE de entrar en escena era recurrir al viejo mantra de los progres contra los carcas, ¿no? En el caso del machismo de Cañete, esta parte evidente. Lo interesante es cómo el PSOE se aferró a esa estrategia ideológica de acusar a la carcundia del PP para, digamos, desarrollar su protagonismo como actor político. Era un intento a la desesperada, como luego se ha puesto de manifiesto. Pero ese juego, digamos, es el que ha dado sentido a la política española en los últimos tiempos. Primera pinza, por tanto, PP-PSOE. ¿Cuál es la segunda pinza? Una izquierda unida, cada vez más conservadora, cada vez más identitaria, menos dispuesta a escuchar a los movimientos sociales y muy cortoplacista, extremadamente cortoplacista. Una pinza que tendría como protagonista a IU y por otra parte a los movimientos sociales, que en virtud quizá de un culto a la horizontalidad, al asamblearismo, etcétera, tampoco lograba salir del impasse. De ahí la sensación quizá de derrota para muchos al final del 15M, ¿no? Mucha movilización social, pero eso no se traducía en nada desde el punto de vista institucional. No quiero subestimar el alcance, por supuesto, de lo acontecido, pero sí señalar, digamos, que esa doble pinza bloqueaba el espacio político. Digo esto para entender cómo surge la posición de Podemos, que es un intento de intentar superar ese impasse o esa situación rompiendo el tablero, ¿no? Generando una posición que rompiera el tablero. Y es ahí donde se produce una lectura muy concreta del 15M, una lectura del 15M en clave gramsciana, en clave de una nueva distribución o un nuevo reparto de las cartas sociales, ¿no? La aparición también de un nuevo sentido común, un sentido común ciertamente fragmentado, un sentido común poliédrico, donde conviven mareas blancas, estoy hablando de Madrid, o mareas verdes, donde la configuración sociológica de sus participantes es muy transversal y que sin embargo tienen como una especie de hilo común anticapitalista. Es como si el 15M hubiera puesto de manifiesto una suerte de sentido común anticapitalista que habría que colonizar y que habría que educar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un sentido común, además, no mediado por siglas o por identidades tradicionales, ¿no? Digo esto porque es, evidentemente, una lectura, pero es la lectura que yo creo que se hizo desde Podemos. Y eso llevaba, y aquí ya es un
un plano más académico, la recuperación de una figura decisiva para entender los procesos de la izquierda en el siglo XX, que es Antonio Gramsci. ¿Por qué Antonio Gramsci? Porque Antonio Gramsci entiende que el fascismo de los años 30 supone un punto ciego de la lectura marxista o la lectura de izquierdas de la historia. Entiende que la historia desarrolla un repliegue inesperado, y hay que estar a la altura de ese repliegue inesperado. Es decir, Gramsci, digamos, advierte un cambio de terreno, una nueva orografía, ¿no? Una nueva orografía del espacio político. Ya el espacio político no se dibuja digamos, en estructuras o topografías homogéneas o espacios desde los cuales se pudiera adjudicar identidades claras a los sujetos, ¿no? En este marco se entiende desde la perspectiva de Podemos que se necesita la construcción de un nuevo sujeto político, utilizando los materiales que existen, no los materiales que nos gustaría tener, sino lo que hay. Se entiende también la necesidad de crear un nuevo antagonismo, es decir, de delimitar el espacio político conforme a la identificación de un adversario, y ese adversario no puede ser abstractamente un imperio en términos de Negri o Hart, o no puede ser tampoco el capitalismo, aunque evidentemente hay una lectura anticapitalista en el diagnóstico, pero que no se puede, digamos, generar una dicotomía, una polarización del espacio acudiendo al concepto capitalista, sino que hay que utilizar otros significantes. Y es ahí donde el término casta empieza a ser una estrategia política digamos, de primera magnitud, ¿no? Y toda la comunicación política en redes, toda la comunicación política de los discursos gira en torno a delimitar el espacio político e identificar una casa. Esto nos llevaría a una discusión teórica muy interesante, pero esta utilización de la casta no trata de recurrir a una posición moralista, ¿no? La casta, los malos, el sistema versus un pueblo inmaculado, primigenio, ¿no? Con capacidad de resistencia. No, evidentemente es una estrategia retórica para polarizar el espacio político. ¿Por qué? Porque la distinción o la polarización izquierda-derecha ya no reparte el escenario político, ya no genera antagonismo como podía generar en otras épocas. Genera otra vez ese discurso vacío entre Cañete y Elena Valenciano, ¿no? Esto también significa entender el campo político no como un escenario de rugby, ¿no? O no como la escena esta de Braveheart, donde se enfrentan dos ejércitos, ¿no? Ya constitutivos, ya dados previamente, ¿no? La política significa la articulación de ese espacio de confrontación. Es decir, esto es importante, no entender el escenario político como si la casta estuviera allí y el pueblo aquí, sino entender que la política es crear ese antagonismo previo a la configuración de los dos bandos. A través de esto, Podemos entiende que hay que cuestionar lo que podríamos llamar 4 mitos de la izquierda o 4 mitos de los movimientos sociales, ¿no? 4 mitos que tienen que ver con lo que Gramsci llamaba la lucha de posición. Gramsci, aquí forzosamente seré muy grosero, hace una interpretación de la Revolución Rusa y una comparación con la posición occidental o con la situación en Occidente, y entiende, y aquí estoy simplificando muchísimo, que la diferencia que existe entre la Revolución Rusa y una posible revolución en Occidente radica en que Occidente tiene una sociedad civil mucho más formada, mucho más estructurada, y esto significa que en el momento de una crisis económica el castillo de naipes supraestructural, por utilizar una categoría marxista, no se derrumba fácilmente, no cae por su propio peso, sino hay, lo que dice Gramsci, trincheras, hay repliegues. El fascismo, por ejemplo, fue un repliegue en los años 30. ¿Por qué? Porque lo que mostró el fascismo, a pesar de la interpretación que hacía un marxismo ciertamente convencional, es que la crisis económica por sí misma no iba a generar sus propios sepultureros.
el hecho de que la crisis económica no generara pues el sepulturero del capitalismo, sino que genera ese monstruo llamado fascismo, equivalía a cuestionar esa interpretación economicista que entendía que las ideologías son la expresión o el resultado en última instancia de las estructuras económicas. Es aquí donde Gramsci dice, no, para hacer política tenemos que entender lo ideológico, tenemos que entender lo cultural, tenemos que entender la capacidad de generar ficción. No podemos utilizar una lectura automática y determinista según la cual la propia crisis económica generaría ya un sujeto emancipatorio. El sujeto emancipatorio hay que crearlo, hay que construirlo políticamente, hay que intervenir el espacio aparentemente natural conformando subjetividad, ¿no? Bien, ¿cuáles serían estos 4 mitos que aparecerían desde esta lectura gramsciana de la lucha de posiciones? La necesidad de abandonar la polarización izquierda-derecha, no por el hecho de volver a un adanismo en virtud del cual no existiría una tradición emancipatoria a nuestras espaldas, sino más bien guiados por la convicción de que eso llamado izquierda, que ha de entroncar con una tradición emancipatoria histórica de siglos, está por construir, está más delante de nosotros que a nuestras espaldas. Esto es importante, no se trata de abandonar el discurso de la izquierda, sino de una concepción de la izquierda identitaria, fetichista, casi religiosa, que imposibilita análisis concretos y precisos de coyuntura. En segundo lugar, la necesidad de interpelar al malestar social más que a las luchas de los movimientos sociales, y esto requeriría una matización, es decir, hay que cavar más fondo y llegar a una situación donde la nueva mayoría social o la nueva conformación de la mayoría social tenga en cuenta las dinámicas afectivas que se están desarrollando en la sociedad civil como resultado de la crisis económica. Es decir, hay que actuar como catalizador de esa indignación y de ese malestar social y, por tanto, dar prioridad antes al malestar y la indignación que, lo que decía antes Carmen, la conformación de identidades militantes. Eso es muy importante que los círculos, como decía Carmen, subrayen más la configuración del espacio político entendido como gramática de lo común, como lenguaje de lo común, antes de llevar a cabo lecturas identitarias de un liderazgo. Hubo muchísimos problemas, y todos lo sabéis, que no solamente porque la figura de Pablo Iglesias no despertaba quizá demasiadas simpatías en los movimientos sociales. Nosotros entendíamos que era fundamental que hubiera un plano representativo y un liderazgo. Podía ser Ada Colau, que podía ser Pablo Iglesias, que bueno, tampoco hay tantos, ¿no? No entendiendo el liderazgo como una abdicación de la voluntad y del empoderamiento social, sino como un catalizador que pudiera ejercer un feedback con respecto a la gente. Y esto también yo creo que se ha puesto de manifiesto. O sea, cierta tradición libertaria entiende que todo liderazgo significa una renuncia a la capacidad de intervención democrática. Incluso desde el marxismo, lo que se llama el bonapartismo entiende que en sociedades muy atomizadas y muy fragmentadas, cuando se producen crisis, esos individuos reactivamente no buscan tanto una transformación del escenario social como salvadores, ¿no? Como figuras trascendentes que llegan y sacan las castañas del fuego de los problemas. De ahí que cuanto más atomizada está una sociedad, cuanto más fragmentada está una sociedad, cuanto más penetrada está por el discurso neoliberal, tanto más necesita discursos salvadores. Creo que es caricaturizar el fenómeno Podemos, entender, sabemos perfectamente lo que es el bonapartismo. Es jugar con el liderazgo de otra forma. Pero esto era, digamos, transgredir un presupuesto. Recordad el problema que hubo con las papeletas y con el logo de Pablo Iglesias. Pues vamos a ver, en un contexto donde se conocía muchísimo más, y hablo del 80%, a Pablo Iglesias que la propia iniciativa, era sensato utilizar el careto de Pablo Iglesias en la papeleta para que la gente lo reconociera. Y creo que
que salió bien la jugada, pero eso fue también objeto de muchas críticas, ¿no? Por tanto, superar la polarización izquierda-derecha, interpelación al malestar social, utilización del liderazgo representativo y, en cuarto lugar, el cuestionamiento, y esto es algo que es un debate interesante con los movimientos sociales, el cuestionamiento de la idea de que es el propio movimiento social acumulado con el paso del tiempo el que genera por sí mismo el cambio político. Una lectura movimentista entendería que y esto es un debate muy interesante, que el 25M fue el resultado de todo lo acontecido anteriormente, porque hubo mareas, porque hubo 15M, porque emergió la PA como un protagonista, como un actor social decisivo, se produjo el 25M. Puedes enfatizar esa lectura, puedes decir, en un contexto donde las movilizaciones sociales anteriores, las mareas, el 15M, fueron muy importantes, hacía falta una articulación política que creara una narrativa que pudiera aglutinar y agregar todo ese movimiento social. Luego ahí vemos, o se puede discutir dónde se encuentra el momento político. Si el momento político ya está en el movimiento social, es inmanente al movimiento social, o el movimiento político es una suerte de forzamiento del movimiento social, en términos de Maquiavelo. Y ya termino. ¿Cuál es el problema en el que nos encontramos? Pues que de la misma forma que no hay espacio vacío en política, todo este malestar social podría tener una declinación diferente. O sea, hay mucha gente, sobre todo las élites políticas y económicas, que entienden perfectamente que el momento que pasa España es un momento de crisis orgánica brutal y que el discurso antipolítico está a la orden del día. Hay una iniciativa que os recomiendo que echéis un vistazo si tenéis tiempo, que es la iniciativa Transforma España de la Fundación Everis, presidida por Eduardo Serra, ¿no?, que fue ministro del PP y una persona muy casta para entendernos, ¿no? Eduardo Serra entregó a Juan Carlos I, el 16 de noviembre de 2010, un documento, yo creo que es interesantísimo para comprender. Fundación Everis. El documento está en la red. Es un documento magnífico para comprender algunas de las claves de la nueva operación hegemónica que se puede llevar a cabo desde el régimen. Es decir, una manera de volver a bloquear el espacio abierto, o de volver a cerrar el paisaje, ¿no? Allí se dice, por ejemplo, que hay que enfatizar la marca España y que hay que construir la nueva España apelando a los emprendedores, a los líderes de opinión, etc. Teniendo como presupuesto desideologizar la política. Como dice el documento, todos somos ecologistas, pacifistas y demócratas. O sea, un poco extendiendo, digamos, un significante vacío, por utilizar la terminología de Laclau, que pueda contrarrestar una lectura más emancipatoria del fenómeno. Digo esto porque esto está abierto, pero puede cerrarse en cualquier momento. La imagen de Felipe VI en coche, ¿no?, en coche oficial por una gran vía totalmente despoblada, yo creo que es una buena metáfora de lo que estamos viviendo, ¿no?, que es una aceleración, una estrategia de aceleración por parte del régimen para que todo permanezca igual, ¿no? Por eso es importantísimo estar a la altura de lo que está pasando, porque no vamos a tener otra oportunidad de cambiar el escenario político como la que estamos teniendo en este momento. No vamos a tener esta oportunidad y tampoco podemos arrepentirnos. Muchas gracias.